Los hijos gemelos de Valerón cayeron sobre los afilados acantilados de metal como un juicio implacable e interminable. Bajo ese calor, un rayo de sombras atravesaba el cielo, alas rápidas y desesperadas, deshilachadas en los bordes como tela de vela rasgada. Serit, antaño la madre tormenta de la cría de escama de ceniza, cojeaba a través de las corrientes de la atmósfera superior. Su respiración era superficial y sus escamas estaban opacadas por el agotamiento. Ella no buscaba gloria ni conquista. Esta vez no. Ella estaba buscando un milagro. Apretado firmemente en la cuna de sus forlims, bajo el cuidadoso arco de su cuello, había una cría demacrada y temblorosa, su única cría sobreviviente. Cinder, no más grande que un niño humano, era poco más que piel estirada sobre huesos frágiles. Su saco de llamas había fallado hacía semanas, su cuerpo se quemó con reservas que ya no existían. Durante días, había vagado por mundos muertos y puestos estelares abandonados, recorriendo ruinas de asteroides y puertos espaciales vacíos, mendigando bajo campos de camuflaje como un fantasma reducido a escombros. Nadie la ayudó. Ella era un dragón, demasiado antiguo, demasiado peligroso, demasiado anticuado para el nuevo orden de la galaxia. Su especie alguna vez había gobernado con llamas y colmillos, temido y desgarrado a través de los brazos espirales. Pero los imperios se habían modernizado, sus armas habían cambiado y ahora los dragones eran reliquias. Monstruos encadenados en laboratorios o cazados para obtener sus piezas. Serit se les había escapado una vez. Ella no podía luchar contra ellos otra vez, y ahora su hijo estaba muriendo en sus brazos. Ella vio el depósito de chatarra desde la órbita, una cuenca quemada de naves rotas y tecnología oxidada, medio olvidada por la autoridad central. Los escáneres lo llamaron puesto de avanzada hecho 9. Allí vivía un humano, un mecánico, sin rango, sin importancia. Los instintos de Serit le dijeron que el lugar no estaba vigilado, no tenía valor y tal vez era seguro. Ella descendió en espiral en silencio, con cuidado de no atraer satélites ni drones. Su aterrizaje agrietó la corteza seca de la cuenca como un trueno que parte la tierra. El polvo rugía en todas direcciones. Los motores temblaron y el silencio se apoderó del aire hasta que se oyó el lento crujido de una puerta al abrirse desde un cobertizo cercano. El humano salió. Era pequeño para sus estándares, pero de hombros anchos y rasgos toscos. Aceite esparcido. Una mancha de cabello oscuro cubría la mitad de su frente y sus ojos eran del color del acero de un barco. Él no se inmutó cuando la vio. Él no corrió. Él simplemente parpadeó y luego bajó el soldador de plasma que tenía en la mano. Serit no dijo nada. Su voz habría destrozado la piedra que los rodeaba y ella ya no tenía fuerzas para traducir. En lugar de eso, bajó lentamente el cuello, desenrolló sus garras y depositó su temblorosa cría sobre el trabajo del mecánico. El humano dio un paso adelante. Su nombre era Corbin Ball. Miró hacia abajo a la cría. Ojos hundidos, extremidades delgadas como el papel, sin luz en sus diminutas escamas. Exhaló lentamente y luego murmuró: «Sea, solo eres un bebé». Las alas de Serit se levantaron una pulgada, listas para atacar si llegaba a hacerle daño. Pero Corbin no lo hizo. Se giró, marchó hacia la parte trasera de su taller y comenzó a abrir cajones. Cuando regresó, tenía un núcleo calentador bajo un brazo, una gota de nutrientes en el otro y un solo cinturón de herramientas colgado sobre su pecho como una bandolera. «Está bien, pequeño», susurró, dándole un golpecito al núcleo para que volviera a la vida. «Veamos si podemos reavivar tu llama». La cola de Serit, Unk, se envolvió lentamente alrededor del borde del patio. Ella no respiraba. Ella no se movió, pero sus ojos nunca dejaron al hombre. Y por primera vez en semanas, la esperanza se agitó detrás de ellos. Corbin trabajó en silencio. Era el tipo de silencio que los mecánicos aprenden tras pasar años enterrados en las entrañas de máquinas que nadie más creía que pudieran volver a funcionar. Un silencio hecho de concentración, de fricción, de fe.
Pero esto no era metal. No se trataba de una válvula de refrigerante rota ni de un estabilizador roto. Era algo suave, algo vivo. Había preparado la bobina de calentamiento formando un arco curvo y la había ubicado justo debajo del vientre de la cría, dejando que el suave calor pulsara hacia su núcleo. El cuerpo era tan delgado que podía ver el brillo de los órganos luchando debajo de la piel translúcida. No preguntó si podría sobrevivir. No preguntó si podía volver a escupir fuego. Solo se aseguró de que no se congelara. Trituró 2 barras de raciones de emergencia hasta convertirlas en polvo y las mezcló con refrigerante de motor filtrado y pasta electrolítica. No era exactamente comida de dragón, pero estaba tibia y olía a combustible. Quizás eso contó algo. Metió los dedos en la mezcla y los ofreció suavemente al pequeño hocico de la cría. Al principio no había nada. Luego un tic, un leve movimiento de lengua y luego un lamido. Corbin sonrió suavemente. Allá vamos, amigo. Detrás de él, Serit se movió. Fue apenas un movimiento, más bien como una montaña inhalando, pero sintió el temblor bajo sus botas. Aún así, ella no intervino. Ella lo observaba, lo evaluaba, probaba su alma. Él no intentó impresionarla. Él no habló con ella. Él no miró hacia arriba con asombro ni miedo. Se concentró en la cría, ajustó la temperatura, susurrándole en voz baja y firme, como un mecánico podría devolverle la vida a una vieja nave, y ésta comenzó a responder. Los ojos de Cinder se abrieron de golpe. Ranuras de oro pálido bordeadas de azul turbio. Se quedó sin aliento. Un leve vino escapó de su garganta. Corbin colocó una mano suavemente sobre su pequeña cabeza. «Estás bien», dijo. «Estás a salvo ahora». Serit dejó escapar un suspiro que hizo crujir todos los cascos rotos del patio. El ruido no era un gruñido. Fue un agradecimiento. Corbin finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. Él no se inclinó. Él no saludó. Él simplemente asintió. «Yo me encargaré de él». Ella bajó su enorme cuerpo lentamente, enroscándose alrededor del lugar de trabajo, sus alas arqueándose en una cúpula sobre ambos. Ella no habló. Ella no exigió. Ella simplemente se quedó. Y Corbin entendió. A partir de ese momento ella no lo abandonaría. No por obligación, no por deuda, sino porque cuando la galaxia le dio la espalda a sus jóvenes, un humano le dijo, «Te tengo». Corbin no durmió esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quisiera. La cría se movía en su cuna improvisada cada pocas horas, gimiendo, retorciéndose, su garganta chasqueaba levemente como las bobinas de un reactor averiado. Cada vez que Corbin estaba allí, ajustaba el flujo de calor, reemplazaba la mezcla de nutrientes, murmuraba tonterías con una voz grave y baja, como un ingeniero tratando de calmar un motor moribundo y devolverle el ritmo. Por la mañana, los ojos de Cinder ya no estaban nublados. Parpadearon lentamente, buscando, enfocándose, pequeñas rendijas agudizándose hasta convertirse en puntos de luz que parpadeaban con los inicios de la voluntad. El primer aliento de llama llegó horas después, débil y tembloroso, apenas más que un suspiro de vapor cálido. Pero estaba allí. Corbin dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo durante 13 horas. Sarit no se movió en toda la noche. Ella permaneció inmóvil mientras la tumba se enroscaba alrededor del taller como una fortaleza. Ella no comía, no parpadeaba, no dormía. Solo una vez, cuando Cinder tosió fuertemente mientras descansaba, su cola se movió y sus alas bajaron 1 pulgada como para protegerlo de los fantasmas. Y cada vez que Corbin se levantaba para atender al pequeño, sus ojos lo seguían, rastreando cada uno de sus movimientos, no con sospecha, sino con algo más cercano a la reverencia. Cuando el sol coronó los acantilados de hierro de la cresta este de Valerón, el patio ya no era solo un montón de basura. Era un santuario y la noticia corrió rápido por las afueras. No se disparó ninguna alarma.
Corbin no tenía ninguno y nunca vio el pequeño dron de vigilancia que zumbaba justo más allá del conjunto de satélites averiado. Pero al mediodía, las imágenes de un humano alimentando a un dragón dormido mientras apoyaba su espalda contra el pecho de una colosal matriarca alienígena se difundieron por las subcapas galácticas. Los primeros en verlo fueron los contrabandistas, luego los mineros de datos y luego los espías del sindicato. Al anochecer, los susurros se extendieron por el inframundo y luego, impensablemente, a los salones del Senado del Cuerpo Galáctico. Cerit el último, el titán de escamas de ceniza, estaba vivo y anidando con un humano. El gran mariscal del imperio lo desestimó como propaganda. La ministra de Biología casi se atraganta con su bebida. El administrador de la corona exigió claridad. ¿Se lo comió o se apareó con él? Pero nadie se rió, porque las imágenes no mentían. Ella había aterrizado, hizo una reverencia y se quedó. Y en cuanto al mecánico, estaba trabajando con una camisa engrasada y agujeros en los codos, tarareando desafinado mientras unía más tubos de nutrientes para una cría que de vez en cuando intentaba morderle los dedos y luego se quedaba dormido en medio de un gruñido. Corbin no sabía que lo estaban observando. A él no le importó. Estaba demasiado ocupado reparando una vieja bobina de refrigerante con una mano y rascando detrás de las orejas de un bebé dragón ahora alerta con la otra. Cuando volvió a caer la noche, Sarit cambió por primera vez. Ella se acercó, no a su hijo, sino a él. Estaba sentado en la tierra, con las piernas cruzadas, acunando a Cinder contra su pecho. Cerit extendió una garra del tamaño de un autovolador, tocando cuidadosamente la esquina de la bota de Corbin. Él miró hacia arriba. Sus ojos eran de antiguo fuego estelar. Él no dijo nada y ella tampoco. Pero en ese silencio compartido se selló un pacto. No forjado en llamas, forjado en confianza. Pasaron 3 días antes de que el imperio actuara. No en público, por supuesto. No con cámaras enfocadas. No con las subredes pululando sobre cada clip, GIF y nota de voz granulada sobre la madre dragón y su mono grasiento. No podían atacar directamente. No mientras el público galáctico observaba con atención. En lugar de ello, enviaron una sonda de reconocimiento cargada con frecuencias de neurosupresión. Silencioso, quirúrgico, eficaz. Llegó a la órbita camuflado, descendió sin hacer ruido y desplegó 2 microdrones armados con tranquilizantes lo suficientemente potentes como para derribar una bestia crenta adulta en 4 segundos. Cerit los atrapó en el aire sin despertar a Cinder. Ella no rugió. Ella no se quemó. Ella simplemente cerró la mandíbula de golpe y el cielo se volvió blanco mientras los pedazos de la sonda llovían en fragmentos derretidos sobre la pared del cañón. Corbin levantó la vista de su motosierra y suspiró. Hasta ahí llega lo sutil. Cerit exhaló y apoyó la barbilla junto a su banco de herramientas. Fue la exhibición de ferocidad más casual que las lunas exteriores habían visto en décadas. Al día siguiente vinieron en persona. 4 soldados blindados con armadura negra llegaron en aerodeslizador bajo el estandarte de la recuperación zoológica imperial. Llevaban lanzas aturdidoras, bozales y cañones tranquilizantes. Esperaban resistencia. No esperaban un mecánico con un pie en el ala de una nave exploradora averiada, con los brazos cruzados, parado entre ellos y un dragón bebé dormitando. Nadie se lo llevará, dijo Corbin. Señor, esta criatura es propiedad imperial. Es su madre, señaló con su llave inglesa. Y ella no comparte bien. Cerit se levantó detrás de él, desplegando sus alas con un sonido como el de un planeta respirando al revés. El cielo se oscureció. Los soldados retrocedieron. Corbin ni siquiera levantó la voz. A menos que quieras saber qué sucede cuando Imperial Property decide presentar un reclamo personal, me iría ahora. Se fueron. Esa noche, Cerit le trajo su balanza de corazón. Un único trozo de placa endurecida con obsidiana justo por encima de su pecho. Era una criatura tan rara que se decía que los dragones solo la ofrecían a sus parejas,
a sus parientes con vínculos de sangre o a sus guardianes de vínculos elegidos. Corbin lo miró fijamente y luego la miró a ella. Está bien, dijo suavemente. Supongo que ya hemos pasado la fase del apretón de manos. Lo colgó junto a la puerta, clavado en la pared encima de su banco de trabajo. Brillaba en la oscuridad, una advertencia para algunos, una promesa para otros. Y muy por encima de ellos, en las salas de vigilancia de la élite galáctica, un imperio se tambaleaba. Porque la bestia de guerra que habían olvidado no se había desvanecido en el mito. Ella había encontrado un mecánico. Y lo peor es que había decidido quedarse. La segunda respuesta del imperio fue más sutil. No enviaron más soldados. Enviaron diplomáticos. 2 elegantes embarcaciones se deslizaron hacia Valerón en las tranquilas horas de la mañana, portando escudos de paz y palabras empapadas de ceremonia. Aterrizaron con precisión justo más allá del perímetro del depósito de chatarra, lo suficientemente cerca para que Sarit los oliera, pero lo suficientemente lejos para demostrar que le temían, lo que por supuesto hacían. Los diplomáticos llevaban seda y oro en lugar de armadura, pero sus ojos tenían el mismo peso agudo que los de los soldados que tenían delante. Una era una mujer alta, de voz elegante y manos que no temblaban. El otro era un hombre con zapatos elegantes y el tono de alguien que considera cada conversación una trampa para ganar. Trajeron consigo una oferta: la reubicación de un santuario para los dragones, acceso a aleaciones raras y alimentos para los jóvenes, inmunidad total para el mecánico y un asiento en el nuevo Consejo Fronterizo Xenobiológico. Corbin escuchaba desde lo alto de su destartalado andamio, con una mano en el cable del cabrestante que elevaba su antorcha de plasma y la otra apoyada en una barra de enfriamiento que convirtió en una lanza para alimentar dragones. Serit estaba detrás de él, enorme e inmóvil, con sus alas enroscadas alrededor de la nave medio reconstruida que había reclamado como sombra. Cinder se aferró a su pierna, y de vez en cuando hacía estallar chispas como si fueran luciérnagas. ¿Qué nos estás ofreciendo exactamente?, Corbin preguntó, secándose el sudor de la frente. Libertad. La mujer dijo suavemente. Estabilidad, seguridad, una vida mejor que este exilio oxidado. ¿Y qué obtienes? Un símbolo, admitió. Una imagen restaurada de unidad. Algo para calmar los mundos exteriores. Corbin inclinó la cabeza. ¿Quieres decir que quieres hacerlos desfilar por las cortes, sonreír ampliamente y pretender que el imperio no los ignoró durante siglos? Señor Val, vinieron a mí hambrientos. Su gente los rechazó. Eso fue antes de que entendiéramos la situación. No, dijo rotundamente. Fue antes de que la gente empezara a mirar. Serit retumbó detrás de él. Un sonido profundo y bajo, no amenazante, pero lleno de calor. Los diplomáticos lo oyeron y trataron de no inmutarse. La mujer sonrió demasiado rápido. Señor Val, no necesitamos ser adversarios. Podemos formalizar este vínculo. Le brindamos protección de respaldo. Corbin soltó el cable del cabrestante. El sonido metálico resonó a través del cañón. ¿Quieres protegerme? Sí. Tengo un dragón de 10 toneladas como compañero de habitación, dijo, y un bebé con suficiente chispa en su vientre para derretir tu lanzadera. Lo único de lo que necesito protección es de la política. Partieron en menos de una hora, con los motores de su lanzadera zumbando en una torpe retirada. Serit los observó hasta que desaparecieron tras la cresta. Luego, muy lentamente, se giró y apoyó su enorme cabeza en el banco de trabajo de Corbin. No necesitó preguntar qué significaba. Él simplemente extendió la mano y apoyó la palma contra sus escamas. Sí, murmuró. Yo también. Arriba, las estrellas cambiaron de lugar. En algún lugar profundo del espacio imperial, los susurros se convirtieron en advertencias. El sabotaje se produjo 2 días después. Alguien introdujo un inhibidor de señales en la reserva de combustible. Pequeño, quirúrgico, lo suficiente para sobrecalentar las bobinas que Corbin había estado usando para alimentar la llama de Cinder.
El pequeño dragón chilló de dolor, agitándose en la cuna enrollada. Serith se abalanzó instantáneamente, pero Corbin fue más rápido. Liberó al niño, se dio la vuelta con él en brazos y gritó que cortaran la electricidad. Saltaron chispas. La bobina se agrietó. El humo llenó el área de trabajo. Cinder gimió en el pecho de Corbin, temblando, pero viva. Serith gritó, no un rugido. Un grito, primordial y crudo, lo suficientemente fuerte como para partir el cielo. Las montañas temblaron. Los pájaros huyeron. Los antiguos motores enterrados bajo el suelo del cañón cobraron vida gracias a la pura resonancia. Corbin se quedó de pie, con el pelo cubierto de cenizas y los ojos muy abiertos, abrazando a la cría que sollozaba mientras Serith se elevaba en el aire, con sus alas desplegadas más anchas que cualquier estructura del planeta. Ella no voló muy lejos, solo hasta la cresta. Ella abrió las mandíbulas y exhaló. La montaña explotó. La piedra y el fuego cayeron en espiral, derritiendo escoria y vidrio juntos, convirtiendo la misma cresta donde habían estado los diplomáticos del imperio en un campo de ruina negra fusionada. Cuando regresó, sus ojos todavía ardían. Corbin no habló. No tenía por qué hacerlo. Llevó a Cinder a la cápsula de almacenamiento detrás de su litera, lo calmó para que se durmiera y regresó a la forja con una mirada como de acero templado. Está bien, dijo en voz baja. ¿Quieres jugar sucio? Pasó los siguientes 3 días construyendo algo nuevo. No es un arma, es un escudo. No por él mismo, sino por ellos. Reacondicionó el antiguo conjunto de satélites del depósito de chatarra con nodos de deflexión, recableó el campo de aterrizaje con plataformas de disparo de ignición de fusión y construyó un perímetro rodeado de tormentas de luz sensibles al movimiento utilizando hiperláser destrozado de buques de guerra abandonados. Y en el centro de todo, encima de la forja, montó el núcleo de la bobina dañada. No como una advertencia, sino como un recordatorio. La inscripción que talló debajo decía solo una cosa. Quien alimenta la llama es dueño de la forja. Al final de la semana, habían llegado 3 dragones más. No como amenazas, no como guerreros, sino como testigos. Se enroscaron en las afueras del depósito de chatarra, bajos y cautelosos, atraídos por el sonido del llanto de uno de ellos y por no ser rechazados. Serith los recibió con lentos gestos de la cabeza. Cinder los saludó con cautelosos chirridos. Y Corbin les entregó chatarra calentada al fuego y les dijo, bienvenidos al pozo. Ya no era un desguace. Se estaba convirtiendo en algo más. Un lugar de fuego y arreglos. Un lugar donde se alimentaba a los olvidados. Un lugar donde los dragones volvieron a casa. Comenzó como un temblor en los canales de comunicación. Una señal perdida. Una forma distorsionada sobre el cinturón de asteroides. Luego otro y otro. Cuando el 7º objeto volador no identificado cruzó el sector neutral cerca del alcance de Denovan, el alto mando del Imperio declaró un consejo de emergencia. Lo que vieron en las proyecciones silenció incluso las voces más orgullosas. Dragones, no 1, no 2, docenas de los cielos negros de Gentur, de las colmenas huecas de cometas de Ceres 8, de las profundidades de las capas de gas donde se suponía que no debía habitar ninguna vida sensible. Vinieron grandes serpientes y bestias plateadas con alas tan grandes que cubrían las ciudades cuando pasaban. Algunas eran antiguas, con escamas agrietadas y opacas y dejando rastros de humo como estrellas fugaces. Otros eran jóvenes, más pequeños que los cruceros estelares, pero con ojos que brillaban como núcleos de ignición. Volaron sin formación, sin palabras, sin guerra. Volaron hacia Valerun, hacia él. Corbin Vale no tenía un centro de comando. No tenía una estrategia. Tenía una vieja tableta de salvamento, un generador zumbador y unos cuantos pares de guantes adicionales. Cuando los 2 primeros dragones nuevos aterrizaron, un titán verde silencioso al que le faltaba una extremidad trasera y una matriarca negra magullada con un cuerno roto, no dijo nada. Simplemente despejó espacio en la forja,
Cavó otra zanja contra incendios y comenzó a redirigir el calor. Serith no los detuvo. Ella les dio la bienvenida. Su ala se curvó protectoramente sobre los recién llegados, de la misma manera que había protegido a Cinder en ese primer día desesperado. Ella no hablaba con gruñidos ni adoptando poses. Ella se acostó en el centro del patio, con sus escamas de corazón brillando a la luz del fuego, y dejó que los recién llegados descansaran a su lado. Esa noche, docenas de ojos brillaron en la oscuridad, y ninguno de ellos contenía malicia. Corbin se apoyó en un trozo de chatarra, bebiendo caldo tibio y mirando fijamente un cielo ahora lleno de dragones. Cinder se arrastró hasta su hombro, todavía pequeño, con su bolsa de llamas crepitando suavemente en su vientre. Corbin dijo: «Invitaste a tus amigos, ¿eh?» Cinder dejó escapar un chirrido bajo que sonaba sospechosamente presumido. Al día siguiente, los sistemas exteriores se amotinaron en 4 docenas de planetas. Los dragones que una vez estuvieron cautivos en Empire Labs fueron liberados. Las células fueron quemadas, los collares destruidos, los programas de investigación saboteados por sus propios trabajadores tecnológicos, muchos de los cuales habían visto las imágenes virales del bebé en los brazos del humano y sintieron que algo se rompía en su pecho. Algunos lloraron, otros se enfurecieron y otros simplemente corrieron. Estaban cansados de la mentira. Cansado de fingir que los dragones eran monstruos cuando los monstruos llevaban medallas y se sentaban en tronos. El santuario, el depósito de chatarra de Corbin, ya no era un mito. Se había convertido en un movimiento. Serith lo observó todo con una calma silenciosa y terrible. Ahora comprendió que la salvación de su hijo no solo la había restaurado a ella. Había comenzado un ajuste de cuentas. Se levantó lentamente del cráter que se había convertido en su nido, levantó la cabeza hacia la multitud de dragones que se reunía a su alrededor y emitió un llamado. Ni un rugido, ni un grito, ni un pulso. Baja, resonante, antigua, una vibración de intención que se extendió por el cañón y resonó en los huesos de los dragones que la escucharon. Respondieron de la misma manera, y allá arriba, escuchando a través de satélites ocultos, los analistas del imperio comenzaron a sudar. Ya no podían ignorarlo por más tiempo. La emperatriz Rabal Kater, alta soberana de la Espina Galáctica, convocó a su consejo de guerra a la corte de Obsidiana y les hizo una pregunta. ¿Está construyendo un ejército? El consejo estaba dividido. Algunos dijeron que sí, otros que no, pero nadie pudo negar el impacto. El comercio se había detenido. Las colonias habían dejado de transmitir. Incluso las flotas fronterizas se negaron a participar, alegando que sus dragones se negaban a volar. ¿Rechazado? Ella preguntó. Un almirante se movió incómodo. Los enlazados dejaron de responder, se negaron a encender el motor, se sentaron y no se movieron. ¿Y este velo de Corbin?, dijo lentamente. ¿Qué les hizo? Les di de comer, murmuró otro. Los arreglé. No pedí nada a cambio. Los dedos de Ravel se apretaron. Ningún imperio podría subsistir cuando el amor se ofrecía libremente. Cuando el poder inclinó su cuello ante el afecto. Ningún imperio podría sobrevivir a una leyenda redefinida. Así que ella vino en persona. Su barco, la gloria del silencio, descendió sobre Valerón como una daga envuelta en seda. Escudos zumbando, guardias en cada esclusa de aire. Ella descendió luciendo su cola ceremonial. Su rostro era una máscara de escarcha impasible. Corbin la recibió en la puerta principal con un mono manchado de aceite, comiendo una raíz asada con grasa en la barbilla. «Su Majestad», dijo masticando. «Perdiste». Detrás de él, 2 dragones del doble de largo que su barco, acurrucados junto a un pozo de llamas, la observaban con ojos como soles tras un cristal. «Vine a verlo con mis propios ojos», dijo. «¿Ves qué? Mi imperio tiembla». Echó la raíz sobre las brasas y se limpió las manos con un trapo. «No es miedo», dijo. «Es dolor. Están lamentando las mentiras y están aprendiendo a amar de nuevo».
Ravel entrecerró los ojos. ¿Crees que eso es todo lo que se necesita? ¿Un tazón de sopa y una forja caliente? No, dijo que solo es el comienzo. Serit apareció a la vista, lento, imponente, silencioso. Cinder la siguió, ahora caminando con más fuerza, con los ojos brillantes y llamas que se curvaban suavemente en las comisuras de sus dientes. La emperatriz no se inmutó, pero cuando Serit se acercó a ella, sin gruñir, sin amenazar, simplemente mirando, a Ravel se le cortó la respiración. Había juicio allí, no odio, sino decepción. Y cuando la gran dragona bajó la cabeza lo suficiente para que sus miradas se encontraran, Ral sintió una presión en el pecho que ninguna corona podría proteger. No había venido a dominar, había venido a presenciar. Pensé que los dragones no podían elegir, dijo Ral, con la voz repentinamente baja. Nunca dejaron de elegir, respondió Corbin. Simplemente dejaste de escuchar. Ella lo miró, luego a Ceniza, luego a las docenas, cientos que se congregaban en el lecho del valle, desgarrado por las cicatrices, descansando cerca de las llamas y el acero bajo las estrellas que una vez los vieron ser cazados. Y Ravel Kater, emperatriz de las estrellas conocidas, se arrodilló lentamente en el polvo. No sé cómo arreglar esto, dijo. Empieza por no llamarlos así, dijo Corbin. Llámalos familia. La emperatriz Ral no abandonó Valerón en 3 días. Sus consejeros lo llamaron una locura. Sus generales le rogaron que lo reconsiderara, pero se quedó sin su séquito de guerra, sin sus guardias y sin su corona. Durmió en una cápsula silenciosa que le prestó el propio Corbin Ball. Olía a humo, soldadura y sudor de hierro, y aún así durmió mejor que en años. Porque por primera vez, nadie se inclinó, ni siquiera los dragones, especialmente los dragones. Observó cómo los heridos llegaban cada día más. Bestias flacas con costillas hambrientas, crías apenas más que hueso y aliento. Antiguos que una vez habían quemado las flotas ahora avanzaban con dificultad sobre el óxido y el polvo solo para derrumbarse al calor de una forja alimentada con chatarra. Observó cómo Corbin lavaba las quemaduras de ácido de las escamas con una manguera de jardín, cosía las membranas rotas de las alas con una película de polímero, reconectaba implantes espinales y arrancaba collares viejos solo con las manos desnudas y una llave inglesa de cabeza plana. Nunca se quejaba. Apenas hablaba. Simplemente lo hacía. Los dragones lo observaban como si fuera un profeta, pero no era divino. Era amable, y Rebel se dio cuenta de que eso era mucho más peligroso. El imperio había sobrevivido milenios gracias a la precisión y el poder, al miedo, a la certeza. Pero este humano, lo había deshecho todo con un cubo de sopa agrietado, una antorcha y un bebé dragón dormido en su regazo. Al 4.º día, Ral se paró ante los dragones reunidos, el sol saliendo tras ella en arcos bajos carmesí. Había más de 200 de ellos ahora. Algunos se alineaban en la cresta como estatuas. Otros se enroscaban como gatos alrededor de los respiraderos de calor. Unos pocos, demasiado dañados para mantenerse en pie, descansaban en el nuevo patio lateral de Corbin, lo que los dragones llamaban el lugar de las chispas inmóviles. Dio un paso adelante. Serit la encontró a mitad de camino. El dragón anciano se alzaba más alto que las agujas del trono de la ciudadela real, con alas marcadas por siglos de guerras de ceniza y quemaduras orbitales. Y aún así, hizo una reverencia. No del todo, solo la suficiente para decir, ahora escuchamos. Ravel se quitó su emblema imperial. Lo depositó a los pies de Serit. Los dragones rugieron al unísono. No vengo a gobernar, dijo, sino a cambiar. Se giró hacia Corbin. Para construir algo mejor contigo. Corbin se rascó la nuca y se encogió de hombros. Bueno, puedes empezar por sostener la llave inglesa. Tengo la mano derecha un poco frita. Parpadeó. Él le lanzó unas pinzas. Y así, nació el Pacto de la Llama. No era un tratado. No se ratificó con sangre ni se firmó en los salones de los Igore.
Se forjó con fuego y aceite, en comidas compartidas, en noches dedicadas a reparar lo roto. Con paciencia en lugar de fuerza. Los dragones lo llamaron el juramento de ceniza. Los humanos lo llamaron el acuerdo de Corbin. Los historiadores lo debatieron más tarde, pero no importó porque nadie recordaba las fronteras del imperio después de eso. Solo que desde ese día, dragones y humanos reconstruyeron la galaxia juntos, no bajo órdenes, sino en colaboración. Los meses siguientes se desvanecieron en fuego y trabajo. Los dragones transportaron materiales por rutas espaciales donde ninguna nave se había atrevido a ir. El desguace de Corbin se convirtió en una ciudadela de luz y metal fundido. Mitad forja, mitad templo, mitad organismo vivo. Los humanos comenzaron a llegar. No turistas ni soldados, sino trabajadores, ingenieros, sanadores, familias. Trajeron sus manos, sus voces, su voluntad. Nadie fue rechazado. Serit permaneció en el centro. Se convirtió en leyenda y guardiana a la vez, el corazón silencioso del santuario. Su sola presencia puso fin a las guerras antes de que comenzaran. Ningún gobierno se atrevió a amenazar lo que ahora custodiaba, no porque fuera a tomar represalias, sino porque no lo necesitaría. Se había convertido en un mito con un propósito. Y aún así, cada noche yacía junto a la forja de Corbin, observando las estrellas, mientras Cinder, ahora fuerte y radiante, dormía con la cabeza en el regazo del mecánico. En la víspera del primer solsticio de unidad, un día establecido para honrar el fin de la separación, Serit se levantó antes del amanecer. El cielo sobre Valfran brillaba con auroras bajas de llamas verdes y blancas. Corbin se sentó solo cerca de la trinchera de fuego, bebiendo té negro espeso, sin botas, con las piernas estiradas, observando a Cinder perseguir un zángano escarabajo brillante por el patio. Serit se acercó a él. Parecía cansada, no por el dolor, sino por el tiempo. Corbin, dijo, hablando en voz alta por primera vez desde aquel primer aterrizaje. Su voz baja y profunda, como planetas que se mueven bajo su corteza. Me queda un don. Él no se movió. No necesito regalos. Ya me lo diste todo. No, dijo. Todavía no. Se llevó la mano a la garganta. Las garras se movieron con cuidado, dolorosamente, y ella liberó una única escama iridiscente más grande que el pecho de un hombre, brillando con 1000 colores arremolinados de recuerdos, calor y tiempo. Mi escama del alma, dijo, mi última. Solo la derramé una vez como legado. Se la ofreció. Salvaste lo que yo no pude, susurró. Ahora nos llevarás adelante. Corbin se puso de pie. Extendió la mano y, con las manos marcadas por el fuego y la bondad, tomó la escama. Brillaba en su agarre, cálida, latiendo débilmente como un corazón. ¿Qué hago con ella?, preguntó. Serit se inclinó más cerca. Construir, dijo. Lo que nunca tuvimos. Entonces se giró, caminó hacia el horizonte y se lanzó al cielo. No con urgencia, no con despedida, sino con libertad, voló más alto de lo que él jamás la había visto volar, más allá de las lunas, más allá de las estrellas, hasta que se desvaneció como la chispa final de una antorcha antes del amanecer. Cinder cantó a su lado. Corbin bajó la mirada a la escama del alma en sus manos y comenzó a soldar. Una forja sin muros, un futuro sin miedo, un fuego para todos.